Hola, mi nombre es Ameyali Andrea Solar Jiménez, soy alumna del Instituto Tecnológico de Puebla y hoy les voy a presentar los temas de la unidad 2 para la materia de ergonomía aplicada. Bueno, el tema número 1 es antecedentes de mecánica y biomecánica. Vamos a comenzar por definir qué es la mecánica. Entonces, la mecánica es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos como consecuencia de las fuerzas que actúan sobre ellos. Esa es la definición de mecánica. Ahora vamos con biomecánica. Biomecánica es la aplicación de los principios de la mecánica al estudio del cuerpo humano y de los seres vivos. Esto como tal ya es una aplicación de la mecánica que tenemos, pero para el estudio de los seres vivos y los humanos. ¿Con qué propósito? El propósito de la biomecánica es analizar este tipo de movimientos y analizar este tipo de movimientos y estudiarlos para en un futuro dar posibles soluciones a riesgos que se tengan sobre las posturas o los movimientos que realice el cuerpo humano. Ok, bueno, la biomecánica del movimiento humano tiene su origen en la Edad Antigua, aunque su desarrollo definitivo como disciplina científica se encuentra en el siglo XIX. Ok, como tema 2 tenemos tipos de movimientos de los miembros del cuerpo humano. Ok, aquí les voy a presentar algunos movimientos que realiza el cuerpo humano. El movimiento número uno es el de flexión, que es un movimiento por el cual los huesos u otras partes del cuerpo se aproximan entre sí. Aquí podemos ver un dibujo de lo que es flexión y se observa a una persona flexionando su pierna y entonces se tiene este movimiento. Ahora tenemos el movimiento de extensión. El movimiento de extensión es un movimiento de enderezamiento, separación entre huesos o partes del cuerpo. Okay, este es un movimiento de extensión en el que la pierna hace este movimiento de extensión y bueno, es un tipo de movimiento de los miembros del cuerpo. Otro es el de abducción, que es un movimiento lateral con separación en línea media del tronco. Supinación, que es el movimiento de rotación lateral sobre el eje del hueso del brazo, que se vuelve hacia adelante y es de la palma de la mano. Ok, ahora la pronación. Pronación es el movimiento de rotación media sobre el eje del hueso del antebrazo, de manera que la palma de la mano es volteada de una posición anterior a la posición posterior. A este movimiento nos referimos a este movimiento de la mano. Es realizamos este movimiento, este es el movimiento que realiza la mano. Y es el movimiento de pronación. Como tema 3 tenemos el tema 2.2 que es carga física. Se define como carga física del trabajo al conjunto de requerimientos físicos a los que se ve sometida la persona a lo largo de su jornada laboral. Estos requerimientos físicos conllevan una serie de esfuerzos por parte del trabajador que se supondrán un mayor consumo de energía cuanto mayor sea el esfuerzo. En ergonomía aplicada debemos tomar muy en cuenta la carga física que se tiene el trabajador, ya que esto no se rige de forma al azar. Se tiene que realizar un estudio para ver, o bueno, basarse en algún estudio en el que el trabajador solo tenga que cargar los kilos o en su caso el peso que su cuerpo soporta. Esto es importante porque a futuro podemos provocar graves lesiones en el trabajador que pues pueden costar bueno, su salud y en este caso pues sí hacerse cargo de los riesgos o los posibles problemas que afecten su salud a futuro. Bueno, aquí vemos un dibujo de un muñequito que en este caso está cargando cajas. También es importante que, por ejemplo, si nosotros tenemos un trabajo en el que simplemente es cargar cajas todo el día, por ejemplo, se debe poner especial atención a que esta carga física sea repuesta y que la energía que se gasta, al tratar de alzar el peso sea repuesta en periodos de descanso cortos, pero que sean efectivos para que el trabajador pueda reponer su,
pues sí, la energía que ya gastó. El siguiente tema es 2.3, soluciones ergonómicas a las lesiones biomecánicas. Aquí es donde nosotros, o bueno, la ergonomía entra en el papel de la biomecánica y se trata de buscar ciertas soluciones para que el trabajador no se lesione y no presente pues algún riesgo en el trabajo o cuando desempeñe su trabajo. En estudios biomecánicos realizados para analizar tareas industriales se identificaron condiciones que afectan la productividad y el bienestar de los trabajadores. Bueno, como primer punto tenemos minimizar los momentos de fuerza actuantes sobre la columna y las articulaciones. Minimizar la fuerza que se realiza y especialmente poner atención en la columna. Porque, bueno, como ya sabemos, una lesión en la columna, pues a veces puede costar el que el trabajador deje de caminar o tenga graves lesiones, fuertes dolores, principalmente en la parte baja de la espalda. Para eso también se recomienda utilizar equipo especializado para cargar, utilizar algún tipo de faja, el equipo que le proporcione la empresa. La empresa debe ser responsable de que este equipo sea el adecuado y que cumpla con las funciones que se esperan, porque si nosotros adquirimos un equipo que no realmente no cumple con las funciones que se tienen, pues realmente no nos va a servir de nada. El segundo punto es evitar comprimir los tejidos blandos y concentrar el peso sobre pequeñas estructuras anatómicas. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos evitar comprimir tejidos blandos que se tengan en el cuerpo del trabajador y concentrar el peso principalmente en pequeñas estructuras anatómicas del cuerpo. Ok, como tercer paso, elige dejar caer o bajar que subir. Esto es importante. O sea, si nosotros tenemos la facilidad de que el peso que se tiene o la carga que se tiene que realizar se puede jalar o incluso bajar con algún otro tipo de sistema, es muchísimo mejor a que el trabajador esté todo el día cargando peso y que pueda presentar una columna a lo largo bueno, presentar problemas en la columna a lo largo de todo su estancia en el trabajo. Ok, otro punto es, reduzca el peso de la carga cambiando de tamaño o forma. Esto es algo muy importante y es que cuando nosotros realizamos una carga, a veces pues el diseño de como tal de la caja, por ejemplo, donde se transporta el peso o el diseño del contenedor no es el adecuado para el trabajador. Si nosotros reducimos o bueno, cambiamos tal vez el tamaño de la presentación que se tiene, donde se carga o la forma que se tiene, podemos ayudar a que el trabajador cargue menos peso. Entonces reducimos el peso de nuestra carga y pues es más ligero, es menos difícil de transportar. Ok, evite los giros y reflexiones sobre el tronco. Es importante cuidar que nuestro trabajador no haga este tipo de movimientos todo el día en jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque de igual forma, este movimiento a largo plazo puede causar graves lesiones para la columna, graves lesiones para el cuerpo, y lo que busca la biomecánica y las soluciones ergonómicas con este tipo pues sí, soluciones son evitar estos daños a largo plazo. Muchas veces el trabajador empieza a trabajar y realmente el daño que se tiene a la salud no se ve tal vez en un año o en dos, pero ya se ve a 5 a 6 años el daño que genera. Entonces es importante cuidar todo este tipo de movimientos que el trabajador realiza y aunque a veces está capacitado, realmente no los realiza de forma correcta. Entonces vigilar que se esté realizando de forma constante, que el movimiento se realice bien, que la carga del peso también se realice bien, que se utilice el equipo que es necesario para que no se dañen, no se tenga algún tipo de consecuencia. Y bueno, básicamente eso sería del tema. Ok, el último tema que tenemos es el 2.4, criterios biomecánicos para el diseño. En este tema básicamente es que se toma una parte de la ciencia que es la biomecánica para diseñar como tal el diseño del trabajo o el puesto de trabajo de un trabajador. En este tema solo me estoy enfocando a personas que realizan trabajos sentados
y a personas que trabajan de pie. Ok, para trabajo sentado, los criterios biomecánicos que encontramos es el primero, el trabajador debe poder llegar a todo su trabajo sin alargar excesivamente los brazos. Bueno, regularmente un trabajo sentado se desarrolla en una oficina y por ende tenemos un escritorio. Entonces, el trabajador no debe hacer sobreesfuerzos al alcanzar un lapicero, la engrapadora, algún documento. Entonces, no debe sobreesforzarse porque nosotros lo vemos de forma sencilla y vemos que tal vez este tipo de esfuerzos pues, no generan un gasto de energía mayor o algo así, pero si el movimiento se realiza durante toda la jornada de trabajo, que a lo mejor son 8 horas, pues es un movimiento que a la larga va a perjudicar a nuestro trabajador. Otro criterio es la posición correcta, es aquella en que la persona está sentada recta frente al escritorio. Punto súper importante. La mayoría de las personas cuando están sentadas está encorvada. Debemos cuidar principalmente que nuestro trabajador, que el trabajador que está laborando en la oficina, tenga una postura recta, correcta, que debe estar frente al trabajador sin el tronco girado. Muchas veces están con la silla así, escribiendo así. Entonces, es necesario que se vigilen ese tipo de posturas en el trabajo y que igual se les dé algún tipo de capacitación o algún tipo de mensaje en el que se pueda ver tal vez los problemas que pueden generar a futuro y por qué es importante que la postura al estar sentado deba ser recta. Otro punto es, la mesa y el asiento de trabajo deben ser diseñados de manera que la superficie del trabajo se encuentre aproximadamente al nivel de los codos. ¿Esto por qué? Porque muchas veces el escritorio está muy alto o está muy bajo, entonces esto se presta a que la postura no sea correcta. Muchas veces el escritorio está muy alto y estás así. O el escritorio es bajo, igual, o sea, tomas una postura encorvada. Entonces, 5 minutos abajo del codo. Es importante que se adapten al trabajador. Como sabemos, en ergonomía se busca que las máquinas, herramientas o el lugar de trabajo se adapte al trabajador y no el trabajador se adapte a la estación de trabajo. Ok, la posición debe ser lo más cómodo posible. Buscar que el trabajador se sienta cómodo en su lugar de trabajo, que no sea una postura incorrecta, que tal vez la distribución del escritorio y la silla deban ser correctas. En lo que sea posible, buscar una silla que cumpla con los requisitos que nosotros queremos para nuestro trabajador, que se ajuste el trabajador a la estructura del trabajador. Muchas veces se tiene equipo que es muy grande para una persona o muy pequeño, entonces es importante también tomar en cuenta cada uno de esos puntos. Ahora vamos con el trabajo de pie. Para el trabajo de pie, en primer punto tenemos evitar permanecer en pie trabajando durante largos periodos de tiempo. Esto es importante. Aunque el trabajador toda la jornada de las 8 horas tenga que realizar el trabajo de pie, es importante que se le proporcione un tiempo para que el trabajador descanse. En este caso, una pausa activa tal vez podría ser lo más correcto, que es estire sus extremidades, que se relaje un poco, que tenga un tiempo para, para relajar el cuerpo y que este no siga tenso o no provoque que el trabajador se estrese o que tenga algún dolor o una lesión a futuro. Se debe facilitar al trabajador un asiento para que pueda sentarse en intervalos periódicos. Ok, muchas veces las empresas ven esto como una desventaja porque creen que el trabajador no lo necesita, pero es todo lo contrario. Nosotros debemos proporcionar un asiento al trabajador que trabaja de pie las 8 horas o la jornada laboral que se tenga para que éste pueda descansar periódicamente, o sea, durante el periodo de trabajo o la jornada de trabajo, hacer algunas pausas y tomar un descanso sentado, porque el cuerpo lo pide. Para el cuerpo es necesario que tome asiento, que se sienta relajado y que pueda descansar los pies. Ok. La superficie de trabajo debe ser ajustable a las distintas alturas de los trabajadores. Esto aplica también para el trabajo de pie. Muchas veces cuando se trabaja de pie, se trabaja sobre alguna superficie. Por ejemplo, los trabajos en donde se tiene que atender o dar servicio al cliente y debe estar parado. Y un ejemplo claro, por ejemplo, son las cajeras.
la superficie de trabajo que se tiene debería ser adaptable para cada una. Como sabemos, pues no todas las personas tienen la misma estatura. Hay personas que son más altas, más bajitas. Entonces, muchas veces tener una superficie que no se adapta a tu cuerpo es muy peligroso para la salud, ya que se toman posturas que no deberían y a la larga esto provoca daños principalmente en la columna. Como último punto tenemos, el trabajador no debe tener que estirarse para realizar sus tareas. Realmente sí se tiene un movimiento o como tal se realiza estiramiento a lo largo de la jornada de un trabajador que realiza sus actividades de pie, pero no debe ser excesiva. Nosotros no debemos tener que hacer un sobreesfuerzo para alcanzar o flexionarse para alcanzar algo, porque también se puede llegar a lesionar, a tener lesiones que pueden ser irreversibles o a lo mejor, pues irreversibles, pero que de todos modos nos causan un daño a la salud, a nuestro cuerpo y que es importante que se atiendan y que el puesto de trabajo se adapte. Como conclusión, podemos decir que estos temas se enfocan más al diseño de la estación del trabajador. Para todos estos puntos y estos temas es importante tener en cuenta que la ergonomía dice que el puesto de trabajo se debe adaptar al trabajador, no el trabajador al puesto de trabajo. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta las características del trabajo y lo que demanda la estación de trabajo, porque como sabemos, pues todos los trabajos son diferentes y todos tenemos necesidades diferentes a la hora de diseñar una estación de trabajo, pero es importante que se tomen en cuenta al trabajador y a su salud, ya que también se pueden tener pérdidas económicas por no realizar adecuadamente ese trabajo. Entonces, prevenir ese tipo de lesiones es importante para nosotros y para diseñar al trabajador, cuidarlo. Gracias.